Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo, por llamarnos de algún modo, Ruta de Autor. Mi nombre es Aymara y Lorena, que es mi compañera en esta travesía, que de algún modo lo que procuraremos plantear el día de hoy es un recorrido por lo que para nosotras es básicamente andar la ciudad y poder hacer a partir de la activación de nuestra manera de vivir la ciudad, poder generar cierto tipo de experiencias vitales. En ese caso, bueno, como os he dicho, nuestro nombre es Ruta de Autor y les venimos a presentar un caso concreto que es Barcelona Descolonial, Posesiones de Ultramar y Cambio Urbano. Este es el nombre del recorrido que muy amablemente Beatriz nos ha invitado a hacer en el marco del seminario y que hemos venido realizando desde el jueves, que para nosotras fue bastante alegre porque de algún modo, pues en esta idea de descolonizar el museo y en esta propuesta nosotras pensábamos que la salida física del museo hacia algunos espacios de la ciudad pues podía permitir este desplazamiento incluso de conocimientos y la propia idea del tránsito, que es lo que hoy van a escuchar, por lo menos de mi parte, repetidamente. Entonces, paso a la siguiente diapositiva para comentarles lo que son verdaderamente los dos pilares fundamentales de nuestra búsqueda, porque esto no es más que un ejercicio en el que intentamos trabajar muchas horas, pero en el que lo que nos motiva es poder buscar determinados archivos y a partir de esos archivos que son bastante interdisciplinares, lo que procuramos luego es generar un desplazamiento literal con respecto a la noción de esos conocimientos que tenemos afincados puedan tener una movilidad y por otro lado poder hacer de la movilidad un espacio de conocimiento y de experiencia vital. Entonces yo constantemente voy a estar en diálogo con Lorena, que es por otro lado nuestra forma de trabajo es dialogando, a ratos discutiéndonos, otros ratos en silencio, pero procuramos que haya una pluralidad de voces en cuanto a nuestra forma de actuar y en ese sentido también es lo que procuramos hacer en la medida en la que activamos los recorridos y salimos con la gente que nos acompaña. Entonces, para eso le doy la palabra a Lorena para que explique lo que es la parte dura de lo que supone la investigación de diferentes archivos interdisciplinares. Sí. A ver, no sé si se escucha. No, igual tienes que usar este. Vale. Bueno, como les ha comentado Aymara, en realidad Ruta de Autor tiene como dos grandes fuertes. Uno es la investigación y el otro el tránsito. Y en el caso de la investigación, nos interesan sobre todo como el abordar la ciudad a través de sus capas, ¿no? En esa medida lo abordamos desde distintas disciplinas, por ejemplo, la historia, la arquitectura, el urbanismo, la literatura, la fotografía, pero también una búsqueda de historias que se puedan contraponer, ¿no? Es decir, buscar aquellos textos, aquellas narrativas que se corresponden con la historia oficial y de hecho contraponerla con las narrativas alternativas que realmente desmontan esa historia oficial. En ese sentido, nos interesa por eso la idea que está anunciada aquí, entrecruzar archivos y visiones. Y en este proceso de investigación hay como una especie de obsesión, ¿no?, por ir a la fuente primera. Yo lo llamaría como una especie de querer adentrarse en el palincesto y llegar hasta la última posibilidad, ¿no? Es decir, si tienes una referencia, ir siempre hacia atrás hasta que logres encontrar esa fuente inicial. Lo hacemos tanto con la fotografía, sobre todo, y con la parte narrativa, de las narrativas. Y en esto de la fuente primera, yo, por ejemplo, aquí lo que podría acotar es que también lo que descubres es que esos archivos a los que vas también ya te dicen mucho de esas historias que estás buscando. Por ejemplo, en el caso de la ruta Barcelona Descolonial, muchos de los textos
en los que se podía rastrear ese discurso integrista propio de los indianos, que son la figura que trabajamos en esta ruta, están en la biblioteca del monasterio de Montserrat. O, por ejemplo, el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid, en donde rastreas cartas de pago, poderes notariales, inventarios de bienes, para poder entender cómo fue el trasvase del dinero de América, que se gestó en América y que luego vino a la península, y con ese dinero fue que se transformó una buena parte de la ciudad de Barcelona. Estamos hablando de un archivo que tiene unos 100 años de secreto. Lo que quiero decir es que si estamos en el 2014, solo puedes investigar hasta 1903. Hay 100 años en los que hay una especie de secreto oficial en el que esos documentos, por ser privados, no puedes acceder a ellos. Entonces, claro, en la medida en que tú también vas viendo otras fuentes, te das cuenta que hay autores que se hicieron su investigación en el 87 sobre ese trasvase de capitales, nada más pudieron investigar hasta 1897. Es decir, son curiosidades que también te dicen mucho de cómo trabajan ciertos archivos. ¿Por qué nosotros vamos a esos archivos? Para realmente sacarlos, es como vaciar esos archivos y confrontarlos en la calle, ¿no? Un poco como decía María Galindo, ¿no? Si no me equivoco. Esta idea de confrontar las historias en la calle, además con un público muy diverso, porque tenemos gente que va a las rutas y que puede tener entre 20 y 25 años y gente de 80. Entonces sería un poco como activar las memorias confrontándolas con la experiencia del espacio, que es el componente del que les hablará Aymara, ¿no? Y como incorporar la crítica a esas narrativas mientras vas transitando. Sí, siguiendo el hilo de estos enunciados, la idea del tránsito, como comenté antes, tiene esta acepción de poder movilizar esos archivos que comentaba Lorena antes, y también nos interesan los relatos urbanos, porque para esto, bueno, me voy a remitir un poco a nuestro vínculo con la ciudad de Barcelona, y es que básicamente bueno, llevamos más de 12 años viviendo aquí, y una de las cosas que normalmente movilizó lo que en palabras de Sueli el primer día con su intervención era ese signo de interrogación que a nosotras nos movió para generar este proyecto, tenía que ver con esa anulación de multireferencias para apropiarnos de los espacios urbanos. Entonces, normalmente cuando teníamos esta necesidad o esta curiosidad de vivir, de transitar tanto el puerto como, y hablo de lugares que hemos trabajado temáticamente con las rutas, del puerto o de la Vía Layetana o de la Rambla o del Eixample, normalmente había como cápsulas de información en las que efectivamente lo que se estaba haciendo era estereotipar algunos elementos y no tanto ampliarlos. Entonces, a partir de esa necesidad, nosotras lo que procuramos es de algún modo gestar unas rutas en las que efectivamente nosotras pudiéramos sentirnos vivas durante el recorrido y poder contrastar la información con la gente que nos acompaña. Esto es un elemento importante porque, por otro lado, nuestras rutas tienen no sabría cómo llamarlo, pero tienen la ventaja de que la gente viene a la ruta y nosotras llevamos a la gente a los lugares en los que normalmente pasamos diariamente, pero no nos detenemos a ver cuál es el componente de esos lugares. Y una de las cosas que suele pasar es que la gente que asiste a la ruta dice: he pasado toda mi vida por esta calle, he pasado toda mi vida por este espacio y nunca me detuve a preguntarme por las capas que componen este territorio. Y eso fundamentalmente es lo que hacemos. Cuando hacemos esto, efectivamente partimos el archivo para poder hilar y trazar una historia, otro tipo de historiografía de la ciudad, pero lo que más nos parece fascinante y lo que sigue activo es que efectivamente los relatos de cada uno de los participantes empiezan a formar parte del recorrido. Entonces lo que hacemos de algún modo es dirigir a todas estas subjetividades que están en búsqueda de otra aproximación a la ciudad. Así que ese sería nuestro signo de interrogación. En el caso específico del último punto de desmitificar los espacios urbanos, otro elemento que para nosotras es fundamental y directamente con la ruta que estamos presentando hoy es que
hay esta idea de patrimonio en la que, bueno, podríamos trazar una noción de patrimonio colonial en la ciudad de Barcelona. Pero sobre todo lo que nos interesa es poder desmitificar esos patrimonios y poder generar otro tipo de narrativas en las que cada uno pueda impulsar y desplazar esa información que tenemos de los lugares que visitamos. Así que paso a la otra imagen en la que básicamente la idea es la que les vengo comentando, y es esta idea de vivir los espacios. Y en la medida en la que los vivimos, pues efectivamente esos lugares cobran otro valor. Y en esta imagen me gustaría detenerme un segundo porque, bueno, vienen desde familias como esta niña que efectivamente se conectó con el espacio en algún momento, pero después llevaba su monopatín y tan contenta lo abordó de otra manera. Y pueden haber diferentes capas y diferentes subjetividades en las que el elemento y las preguntas, los cuestionamientos a los edificios que visitamos son múltiples. Hoy tuvimos una experiencia súper grata que, bueno, luego no sé si está por aquí Alana, pero sí. Bueno, ya podríamos comentar. Entonces, en este deambular, en esta especie de pasaje por la ciudad, el desplazamiento del conocimiento tiene para nosotras una doble acepción, y es esa búsqueda de los argumentos que ya están establecidos y, por otro lado, definitivamente poder hacer un conocimiento de la movilidad. Por eso, de algún modo, incluso en algún momento de este recorrido que intentamos compartir con ustedes, sería interesante incluso movernos de silla para pensar que todos los que han venido aquí, estoy convencida de que han estado sentados en el mismo lugar y en la misma fila los 3 días. Y esta especie de distanciamiento, simplemente de elegir una silla de forma repetida, precisamente sería un gesto, que es el mismo gesto que intentamos activar en los recorridos, que es ver las cosas y vivirlas desde otro lugar. Bien, entonces, específicamente en la ruta Barcelona Descolonial, que abarca desde 1835 a 1898, claro, nosotros empezamos desmitificando la figura del indiano, ¿no? En la medida en que el indiano es un personaje en el que se vuelca aquella idea, ¿no?, de que fue a hacer las Américas y que logró hacer fortuna de la nada y que posteriormente regresa e invierte ese capital. En realidad nosotras procuramos insertar a ese indiano dentro del sistema colonial, que fue el que precisamente le permitió amasar esa fortuna y que luego hizo un trasvase de capitales que permitió también la transformación de la ciudad e incluso no solo esa incidencia económica que se puede ver en un espacio urbano, sino también una incidencia política, ¿no? Cómo muchos de esos indianos invirtieron dinero también para financiar las guerras contra las independencias de ciertas colonias americanas. Entonces la ruta, que lo ideal sería que la hicieran para que lo vieran, pero bueno, parte de la idea de desmitificar la figura del indiano, luego nos centramos un poco en el trasvase de capitales y fundamentalmente en la transformación urbana de Barcelona, es decir, cómo ese dinero que vino de América permitió una transformación en el sector inmobiliario, en el sector ferroviario, el sector financiero, el sector industrial y, claro, lo curioso es que te terminas dando cuenta de que en realidad muchas de las personas que participan en la ruta tenían como una concepción del colonialismo, de la colonia española muy separada de la ciudad en la que viven, ¿no? Entonces nuestra idea fundamental es precisamente unir la historia de la metrópolis, como decía Edward Said, a la historia de las colonias, ¿no? Es decir, es la misma historia y es siempre en un proceso de construcción, como decía Clementín, ¿no? Es ir otorgándole significado como a esos objetos, por llamarlo de alguna manera, pero en estos casos serían narrativas, e ir siempre procurando llenar ese vacío de información que hay allí, ¿no? O de una información que realmente está bastante sesgada. Sí, con esta imagen, que es la Vía Layetana, que fue abierta alrededor de 1907 y 1908, lo que hacemos en parte del recorrido es… ya la imagen nos sirve como casi que la capa inicial o que las bases, los fundamentos de esta avenida estuvieron efectivamente abiertos y fueron posibles porque hubo una incidencia de ese capital hecho en ultramar y que vino dado el trasvase a partir de la base colonial.
En otra capa de la ciudad que nos interesa normalmente visitar y que la atravesamos, que esto es específicamente los porchos de Chifré, frente de Pla de Palau. Bueno, esta es una imagen de archivo, del Archivo Histórico de Barcelona, en la que lo que nos interesa destacar es cómo aquí, en este trozo que está aquí, donde estoy intentando señalar, estaban lo que eran los almacenes de pescadores. Y ya efectivamente, en 1830 y algo, se empieza a programar lo que sería en ese momento el ensanche del puerto, de la parte baja del puerto, teniendo en cuenta ese engranaje con la colonia y la noción de viaje de ida y vuelta. Quisiera simplemente apuntar que en este caso hemos escogido esta imagen porque es el mejor ejemplo de esta obsesión por ir buscando y rastreando las capas hasta como la fase primera, ¿no? Donde como si antes no hubiera habido nada, pues esta idea, sobre todo porque son unos almacenes que es justo donde están hoy los porchos en Chifré, pues esta idea que se puede ver en esta imagen es exactamente igual con el proceso de investigación. Aquí, bueno, es para compartir algunos de los momentos del recorrido que se hace un poco esta noción de ágora, pero ágora abierta en la calle, intentando, una vez expuestos los materiales textuales y las narraciones que han compuesto como una hegemonía de la historia colonial, nosotros intentamos interrogarlos. Y también esa interrogación se puede ver incluso por las mismas decoraciones de los edificios, como en el caso de cómo está representada África en esta decoración bastante tipificada. No sé si para que comentemos un momentico lo de la línea hotelera, ¿no? Que es como la versión sí, y luego lo otro que pasa efectivamente es que una vez que hacemos este recorrido a partir de ese marco concreto temporal, efectivamente también tenemos una interrogación o empiezan a salir las capas del presente. Y vale resaltar que en el caso de la Vía Laietana nos paramos ahí porque está el Banco Hispano Colonial, hoy el Hotel Barcelona Colonial, y que habría que también salió durante el recorrido de hoy cómo todavía se utiliza el término colonial, bueno, porque puede ser apropiado para ponerle mención y nombre a un establecimiento, en este caso hotelero, y cuando seguimos esa línea del recorrido, pues lo que viene apareciendo son efectivamente las nuevas apropiaciones inmobiliarias, que en el caso de la imagen de arriba tiene que ver con Núñez y Navarro, que si no fue indiano es efectivamente el promotor inmobiliario por excelencia de esta parte del recorrido. Y luego tenemos lo que queremos aquí leer, algunos textos muy brevemente, tienen que ver con estas fuentes que comentaba Lorena y con cómo hubo una necesidad por parte de los indianos, y aquí viene un poco la noción de desmitificación de la figura fantástica que es el indiano en ciertos contextos, porque vino, invirtió y nos abrió calles y nos hizo todo esto, pero no conocemos su funcionamiento teórico para poder argumentar el por qué hizo colonias, y Lorena va a leer brevemente. Sí, en esta idea de buscar ciertas narrativas, claro, lo interesante es que estamos hablando de unos sujetos que participan del reparto colonial, pero que además generaron un discurso que sostenía ese sistema. Y claro, lo curioso es que tú en la ruta le puedes decir a la gente que eran partidarios de la presencia en España en América, pero no es lo mismo que lo digas a que le des voz a los textos de ellos, sobre todo en el año 1871, en el que hay como una especie de euforia colonial, según el historiador Martín Rodrigo Jalarilla, que en realidad es cierto, porque es el momento en el que Cuba entra en la Guerra de los 10 años, España ha perdido muchísimas colonias, les preocupa enormemente perder Cuba, entonces claro, es justo el momento donde más se generan discursos. Estos discursos fueron los que más encontramos, sobre todo en la biblioteca del monasterio de
de Montserrat. Y yo, bueno, simplemente quisiera leer. Este es como un opúsculo, un pequeño texto de un grupo que se llamó el Círculo Hispano Ultramarino, que fue una sociedad, ellos se llamaban la Sociedad Patriótica, y lo que hacían era presionar a las autoridades de la época para mantener el status quo en las colonias y para frenar básicamente la guerra de las guerras de independencia. Entonces, este texto bueno, va dirigido al presidente del Poder Ejecutivo, que entonces era, siempre olvido el nombre, Francisco Serrano, y lo que apela es a esta idea de llevar tropa, de trasladar la tropa para poder enfrentarse a la guerra. Por eso antes decía, los indianos también como figuras que financian la guerra, casi toda esta tropa, tanto para la guerra de Marruecos como para las de América, fueron en los barcos de vapor de Antonio López, ¿no? Entonces aquí leo brevemente. Los que suscriben, sobre todo comerciantes, industriales y propietarios, vecinos de Barcelona, en su nombre y en el de las varias corporaciones y clases que representan, creen cumplir un deber de españolismo, exponiendo respetuosamente a la elevada consideración de vuestra excelencia la urgentísima necesidad de que sin pérdida de tiempo se envíen a la isla de Cuba los refuerzos militares que su situación especial reclama, y que se sitúan indispensables para poner a salvo, junto con el honor nacional allí comprometido, los cuantiosos intereses antillanos y peninsulares, pendientes hoy de la suerte de aquella preciosa Antilla. Esto igual lo podemos conversar luego, porque me gustaría ahora, para poder ir cerrando, otro texto que es curiosísimo es el de Joan Güell. Claro, cuando tú hablas de Joan Güell en La Ruta, inmediatamente viene la figura de su hijo, Eusebi Güell, mecenas de Gaudí, y claro, Güell fue uno de los grandes defensores del colonialismo y en el momento también de la Guerra de los 10 años en Cuba, escribe un libro muy pequeño en el que reclama, es decir, un discurso completamente integrista en el que él lo que viene a decir es que Cuba no se puede independizar porque bueno, la civilización, el progreso, la paz y la estabilidad solo es posible dentro de la colonia. Entonces leo, uno de esos lo leímos esta mañana, el de Santo Domingo. Claro, él se pregunta, ¿qué perdió Santo Domingo con su independencia? Y entonces pone, ¿qué ha ganado con esa, no leo desde aquí, decantada? Bueno, lo comentamos. En cualquier lugar, aquí también simplemente habla de que la isla de Cuba, unida a España, ha sido y es entre todos los pueblos del mundo el más rico, el más próspero, el más feliz y ha sido el más tranquilo, hasta que hace poco que algunos ambiciosos y otros holgazanes que quieren gozar del trabajo ajeno han venido a perturbarla. En fin, lo interesante es que estos textos los llevamos a La Ruta y en esa medida lo que hacemos es visibilizarnos ciertos discursos que estaban como una especie de amnesia porque no conviene mostrarlos y rearticular entonces las reinterpretaciones de estos textos con la gente durante el recorrido. No sé. Sí, quisiera comentar que con estos textos también un poco lo que hemos querido hacer es que ya que lo sacamos del archivo y lo sacamos a la calle, en este caso pues nos ha parecido como un mínimo gesto también fotografiar los textos en el propio sitio donde normalmente los vamos leyendo. Por eso las fotos tienen este trazo de calle. Por último, y para cerrar, sería esta última parada de este recorrido que hemos intentado compartir con ustedes en la tarde de hoy, sería básicamente decir que pretendemos y nuestro mínimo aporte desde este interrogante es poder propiciar más movilizaciones y que lo que mueve nuestra salida son las interrogaciones, las revisiones y hacer más contrastes de las narrativas a partir de la experiencia del espacio. En ese sentido, una de las cosas que efectivamente hace mucho más activa y nada aburrida la experiencia que tenemos en cada ruta es que tiene un componente performativo en el que cada uno pues va incluyéndose en el modo y con la interrogante que pueda. Por último, decir que en este caso el desplazamiento que les pido como un mínimo gesto para hacer un poco de ruta dentro del museo y descolonizador como espacio, lo que tiene cabida como el nombre de la ruta Barcelona Descolonial es que en nuestro proceso, si lo tuviéramos que definir, es que hacemos ese vaciado de información, lo ponemos en la calle y luego esa información cuando es cuestionada, pues lo que procura es precisamente ese tránsito.
Nada, gracias.